Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la conferencia de Bruno Keizan, acerca de la arquitectura y la mitología. Creo que es importante resaltar estas relaciones que él mencionaba y que hacía una comparativa pues, con el mito acerca de estos conceptos que para nosotros podrían ser completamente contrarios, pero que en realidad se deben tomar como complementos, ¿sí? Y que esto es muy pertinente para la práctica arquitectónica. Él nos mencionaba unos ejemplos en el urbanismo en donde no se tenían en cuenta el conjunto de los conceptos, sino que se enfocaba estrictamente en la geometría, por ejemplo, y no en la topografía. Entonces, que como esto podría dar resultados muy poco convenientes para el habitante, empezaba a generar problemas. Es así como creo que es importante pensar como arquitectos en el entorno, en la relación que hay del cielo y la tierra, también como en algunas partes lo mencionó, eh, y no ver la arquitectura como algo que debe enfocarse en una sola cosa estrictamente, porque la arquitectura no es en sí sola arquitectura, sino que depende mucho de sus habitantes, de las actividades que se realicen, de su entorno, de la naturaleza. Creo que esto podría ser un aprendizaje o quizás como algo para pensar en los arquitectos. A mí me parece Espérate, interesante. ¿estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, porque Es- estás como la escala. oh, Pero a mí me parece interesante cuando hablo de la arquitectura y memoria, o mejor, arquitectura con respecto a lo que tenemos en las condiciones naturales, usando San Francisco como ejemplo, con la calle deseando aparente en la tierra o le relieve en cierto punto, con la calle subiendo y bajando, dándole un cierto carácter, comparando con el Burnham, con el proyecto de Burnham, cuyas propuestas para tener todo plano, organizado, especificado y preciso como veríamos en algunos de los jardines europeos, como en Versailles, y, y con una de las imágenes de San Francisco, donde podemos ver la pendiente y la curva de la Tierra, y aquí el límite de la Tierra no era simplemente una línea horizontal, sino un lugar muy delgado, podemos ver la Tierra penetrando el cielo. Al hacerlo, la ciudad está dando la oportunidad a los dioses de encontrarse con la tierra. Bueno, a mí la lectura, el video me pareció de verdad muy interesante, cuando hace la mención de los dioses y la relación que tiene con la tierra, sobre todo cuando habla de Gaia y Urano, que son dioses de la tierra y el cielo, y hace esta analogía de la ciudad de San Francisco, ¿no? Cómo el cielo se conecta con la tierra en la pendiente que une, que hay en la ciudad de San Francisco. También me pareció interesante la historia de Hestia y Hermes, que ambas son dioses de la mitología, y donde hace referencia que este era la divinidad que más velaba la casa, que cuidaba la casa, que era el fuego dentro de esta. Y no solamente de esta, sino de la misma ciudad. Y Hermes era el dios de los caminos, el que ayudaba a los humanos ya muertos ir al mundo de Hades, recorrer ese camino. Bueno, Bruno nos habla de el logos y el topos y nos dice, o sea, lo que me parece interesante es que nos dice cómo una no debería estar desconectada de la otra, porque analizar, por ejemplo, la arquitectura solo desde el logos puro sería verlo como un objeto, como un simple objeto, dejando de lado todo lo que nos pueda aportar la parte sensible de la arquitectura. Y en este sentido habla también un poco de la mitología y dice que la mitología es como esa especie de oikos logos que está entre esas dos y, y que
mejor dicho, que es algo que no es tan cierto como el logos. Entonces queda un poco más de campo para entender la arquitectura desde diferentes puntos de vista. Y también, con respecto al tema de la mitología, eh, me parece muy chévere que es algo que hemos venido viendo en clase y es el tema de la conexión, que ya lo hablaban, es el tema de cómo se conecta el cielo y la tierra y cómo está esa línea horizontal que también es espacio y que es en definitiva un poco lo que hacemos con la arquitectura, porque la arquitectura, el objeto lo conectamos con la tierra y a través de los cimientos y el espacio, el objeto arquitectónico y tridimensional está en esa línea horizontal que es donde habita el hombre, pero a la vez también intenta como trepar y conectarse con el cielo y con lo divino. Así en ese sentido, pues puede entenderse como algo mucho más allá de lo que teníamos entendido por el mito y ese paso del mito al logos, sino que entender inclusive entender cómo es la verdadera tarea de la poesía, lo que implicaba la poesía como revelación de esa verdad y el mito como esa configuración originaria, no solo como una jerarquización de los dioses o como una cronología de los dioses, sino entender eh, de qué manera eso nos puede permitir explicar los fenómenos inclusive actuales y nos puede permitir sobre todo comprender cómo son esas dinámicas verdaderas, preguntándonos por el origen. Ahí entonces en este caso pues es una pertinente referencia a Siodo y su teogonía, en esa medida que hace la cuestión del el origen de los dioses y remitiendo a nuestra pregunta inicial de nuestra clase, que es el origen de la arquitectura y ya lo que tiene que ver con la práctica de la arquitectura y luego lo que hace el arquitecto. Entonces esa medida es como comprender como una secuencia del origen más allá como de un punto, sin entender todos los hechos, todo lo que implica y todo el horizonte de significado que puede brindar, comprender mitología, comprender poesía y comprender como esa cuestión ya del logos, no en un estricto sentido, sino como en esa mediación. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Fabio. Gracias por todo y No, no me demora. gracias. No, gracias, gracias.